Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por apuntaros hoy. Hoy vamos a hablar de RBI, ¿vale? Brands International, que es una empresa de comida rápida, ¿no? De fast food. Entonces, bueno, pues el esquema básicamente va a ser muy parecido al que hemos estado siguiendo en los últimos vídeos. Pues hablaremos del sector de la comida rápida, de las franquicias, de los restaurantes QSR. Luego hablaremos un poco de la compañía en sí, en qué consiste, cuáles son sus accionistas de referencia, cómo se gestiona, cuáles las líneas estratégicas qué perspectivas tiene esta compañía versus algunos de sus competidores, que ahí ya entrará a ayudarme bastante Javi, que también se apunta a esta. Y luego ya, pues generalmente solemos cerrar con valoración y con números, ¿no? Repasando un poco las cifras y haciendo unas proyecciones, pues bueno, que consideramos que son realistas bueno, razonables, ¿no? Y esa parte, pues también se la dejaré a Javi. Entonces, bueno, sobre todo deciros que si os gustan este tipo de análisis o si os gustan este tipo de webinars, pues que nos lo dejéis en el feedback, que os pasaremos luego. Siempre pasamos un formulario de feedback al final. Pues bueno, los comentarios, tanto si son positivos como si son negativos, pues ponerlos, porque al final nosotros también necesitamos saber un poco, pues, si os gusta o no, si vamos bien o hay que cambiar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso por una parte. Y por otra, pues bueno, decir que RBI pues es una compañía que yo al menos la conocía un poco de pasada y me la recomendó Javi. La empecé a mirar, él la ha mirado muchísimo más que yo y bueno, es muy interesante, y no es interesante solo la compañía, también es interesante el sector, ¿no? Yo creo que es un sector que estamos muy acostumbrados a ver porque todos hemos comido alguna vez en un McDonald's o en un Burger King, todos sabemos lo que es Starbucks y los vemos pues en las ciudades. Cuando vamos por ahí también de vacaciones también vemos pues que hay un montón de este tipo de restaurantes y de cadenas. Pero en realidad, pues bueno, nosotros aquí lo que vamos a hacer es entrar un poquito más en detalle, ver cifras, ver tendencias, pues analizar un poco el sector y esta compañía en concreto, ¿no? Y luego pues también decir que bueno, pues suele pasar que cuando empiezas a ver una compañía y ves la competencia, pues hay algunas empresas que te gustan más que otras y entonces, pues bueno, a mí en concreto, pues hay otra compañía que me gusta bastante, que luego diré cuál es y que me parece muy interesante y oye, si hay interés, pues haré un webinar solo de esa compañía. Bueno, pues empezamos. Entonces, a ver. Ahí está. Vale, el típico disclaimer del principio, pues bueno, que aquí tenemos de cotizaciones y tal, y no es en ningún caso una recomendación de compra o de venta, y que simplemente lo que hacemos es, pues bueno, analizar la compañía y con fines didácticos, ¿no? Para aprender cómo se analiza. Empezamos por, como decía, con el sector. El sector es el sector de los restaurantes tipo QSR, ¿vale? QSR significa Quick Service Restaurants, que al final es las cadenas de fast food de toda la vida. Algunas cifras relevantes de este sector. Pues bueno, que a día de hoy hay 232.600 restaurantes de este tipo en todo el mundo, y la gran mayoría están franquiciados. Luego veremos por qué se franquician y cuál es el verdadero interés de hacerlo. Emplea a casi 4 millones de personas y bueno, es una industria que mueve a día de hoy 280 billones de dólares, medidos como el consumo o el dinero que se dejan los clientes, ¿no?
Y pues también decir que el gran protagonista de este sector es, como no podía ser de otra forma, pues McDonald's, ¿no? McDonald's es el claro player de referencia en el sector de la fast food. Bueno, seguimos con cifras y con gráficos. Aquí lo que he puesto es cómo ha crecido el sector en términos de ingresos y en términos de consumer spending, ¿vale? De gasto de clientes. Aquí en el 2019 pues ha habido una pequeña bajada, pero bueno, ya vemos que es un sector en claro crecimiento y porque cada vez se abren más restaurantes, cada vez hay más tendencia de ir a este tipo de restaurantes en relación con otros, cada vez se dan fenómenos de urbanización, ¿no? Lo cual favorece pues, que estas marcas y que estas franquicias pues proliferen y bueno, pues ya vemos que es importante ver si el sector crece o no, pues ya no solo para la compañía, sino para ver ya no solo para ver si la compañía está en un sector que crece, sino para ver cuánto crece la compañía en relación al sector, ¿no? Que siempre es interesante ver o estudiar compañías en sectores de crecimiento que crecen por encima de lo que lo hace el sector, ¿no? Pues bueno, una cosa interesante. Luego aquí, en cuanto a los players que hay y qué cuota de mercado tienen cada uno, pues vemos que McDonald's está casi con un 20% de todo el mercado. El siguiente sería Doctors Associates con un 10%. Yum Brands. Yum Brands, para el que no lo conozca, es la franquicia que tiene o la empresa que aglutina Pizza Hut, Taco Bell y Kentucky Fried Chicken. Que si os fijáis en el gráfico de la derecha, arriba, pues resulta que son algunas de las marcas más reconocidas y con mayor número de restaurantes. Luego el resto ya serían Jack in the Box, que es de hamburguesas, Wendy's, también de hamburguesas, Burger King, súper conocida, Domino's Pizza y el resto, un 55%, es decir, más de la mitad del mercado, en otras marcas, otros restaurantes. Esto es interesante porque no, a pesar de lo que pueda parecer, y esto es lo primero que sorprende, podemos pensar que la gran mayoría del mercado está dominado por unas pocas marcas, pero la realidad es que hay bastante atomización. O sea, no el dominante claro es McDonald's, pero solo es un 20% del mercado. Esto es así porque, aunque las barreras de entrada sean muy altas para hacerle la competencia a McDonald's, a nivel local, cualquier pequeña hamburguesería de barrio puede competir contra McDonald's en cuanto a atraer clientes. Es decir, si tú abres un pequeño restaurante y sirves hamburguesas, no eres nadie, pero tus hamburguesas están ricas, pues al final la gente va a ir a tu hamburguesería, ¿vale? No vas a poder hacerle la competencia a nivel global a McDonald's, pero justo en esa calle, pues puede que sí que tengas algo más de decir que McDonald's. Y es por eso por lo que, pues bueno, al final, aunque las barreras de entrada son altas, ya digo, a escala global, pues a escala más local hay muchísima diversificación en el mercado. Es importante lo del número de tiendas. Vemos que a pesar de que McDonald's tiene un 20% del mercado, no es el que más tiendas tiene. El que más tiendas tiene es Subway, con 42.000 tiendas. La tercera es Starbucks, luego sería KFC, Pizza Hut y Burger King, que yo al menos siempre lo he visto como la gran competencia de McDonald's, pues vemos que está en la sexta posición, ¿no? Con 17.000 y pico tiendas abiertas. Y luego, esto es importante, este gráfico de aquí abajo, que es el brand value, es decir, en cuánto está tasada la marca o el branding de cada una de estas franquicias o cada una de estas cadenas. McDonald's, claro vencedor aquí. Starbucks sería la segunda y luego, bueno, pues KFC y todas las que hemos visto arriba, ¿no? Vemos que Subway, a pesar de que es el que más tiendas tiene abiertas, pues estaría cuarto en cuanto a branding, ¿no? No es una marca tan reconocida como las tres de arriba.
aquí esto también es importante y es una de las dinámicas importantes del sector, y es que es importante el marketing que se hace y los esfuerzos de inversión que hay en crear una marca, ¿no? Un branding. Siempre hemos visto un montón de anuncios en la tele de McDonald's, Burger King, etcétera. Incluso los propios restaurantes están pensados para que sirvan como reclamo o hacer un marketing en esa línea. Y estas marcas pues se gastan un montón de pasta todos los ejercicios en potenciar esas marcas, ¿no? Ese marketing. Entonces, bueno, pues en cuanto a aquí ya se puede ver, ¿no? Sector muy atomizado, mucho gasto en marketing. Eso es una barrera de entrada también, es decir, la barrera de entrada no es solo el número de establecimientos que tienes que abrir para competir contra McDonald's a su mismo nivel, sino también todo el capital que tienes que invertir en potenciar tu marca hasta que sea tan reconocible como la de McDonald's. O sea, tarea imposible para los jugadores menores, ¿no? A nivel local sí que lo pueden conseguir, pero a nivel global es imposible. Son marcas muy desarrolladas, con muchísimas tiendas y muy eficientes. Entonces, bueno, barreras de entrada bastante claras en el sector. Con un sector que crece y además que cada uno de sus jugadores puede crecer individualmente, pues ya no solo quitando cuota de mercado al más grande, que es McDonald's, sino de ese 55%, pues todavía queda pues más de la mitad del sector por consolidar, ¿no? Y eso se ve en algo que explicaremos luego, que es las tendencias que tiene este sector a hacer el M&A, ¿no? A hacer fusiones y adquisiciones para ir ganando cuota de mercado. Comprar otras empresas o otras marcas para aumentar número de tiendas y cadenas de distribución. Entonces, bueno, a ver si pasa. Eso es. Bueno, aquí lo que he hecho ha sido poner algunas cifras, ya adelantar algunas cifras de cada uno de los jugadores, ¿no? De los players más importantes, los que hemos visto en la diapositiva anterior. Vemos que, bueno, más o menos pues es una comparativa de RBI con el resto de jugadores. Vemos que pues en ventas McDonald's y Starbucks están muy a la cabeza, ¿no? El CAPEX aquí es importante. Es importante por la eficiencia, por ser muy eficientes y por reducir mucho los costes. Digamos que estos restaurantes o estas cadenas tienen tres fuentes de costes bastante importantes. Las materias primas, es decir, los ingredientes, los gastos de personal, todos los cocineros, todos los camareros, etcétera, y luego están los alquileres de los locales y los locales como tal, ¿no? Entonces, el CAPEX, es el nivel de gasto recurrente, el nivel de gasto todos los años que tienes que efectuar para mantener tu negocio tal y como está, ¿no? Ya no estamos hablando de inversiones para crecer, sino capital que gastas para mantener lo que tienes, pues es importante que sea muy bajo. Cuanto más bajo, mejor. Porque de todo el beneficio que obtienes, si pagas menos en CAPEX, pues tendrás más dinero disponible para otro tipo de operaciones, como puede ser remunerar al accionista en forma de dividendos o recompra de acciones, como puede ser comprar otras marcas y otros restaurantes, o incluso pues amortizar deuda, que veremos que también es una dinámica del sector, que los restaurantes están muy endeudados. El CAPEX respecto a ventas, pues ya vemos que en el caso de Zig-Zag, por ejemplo, es de un 18 y en el caso de McDonald's es de un 11, pero en el resto pues está 5% debajo, ¿no? Más o menos. Starbucks tiene un poquito más del 5, pero bueno, son niveles de CAPEX muy bajos en relación con todas las ventas. Luego, aquí es importante también el tema del working capital. El working capital es el fondo de maniobra o fondo de rotación. Aquí se ve que en muchos casos es negativo. ¿Por qué es negativo? Pues porque al final el circulante o las dinámicas del circulante es que le puedes cobrar muy rápido al cliente y le puedes pagar muy a largo plazo al proveedor, lo cual
pues al final te resulta en una autofinanciación de todo tu negocio, ¿no? Con un fondo de maniobra negativo en muchos casos. Los restaurantes o las cadenas como RBI y Wendy's, que no tienen ese working capital negativo, es porque tienen niveles relativamente elevados de liquidez, de cash, ¿no? De tesorería, en relación a sus deudas a corto plazo. Se endeudan sobre todo a largo y eso no afecta a las dinámicas de circulante. Entonces, realmente lo suyo para estas marcas es trabajar así, trabajar con working capital negativo, porque se lo pueden permitir. Veremos que también son grandes generadoras de flujo de caja, tienen ventas muy recurrentes, tienen ingresos muy predecibles, muy a largo plazo. Es un negocio bastante estable y entonces se pueden permitir niveles de apalancamiento tanto financiero, bueno, sobre todo financiero, que no se pueden permitir otros negocios, ¿vale? Entonces, por eso vemos que en la fila de deuda financiera neta de EBITDA, pues son cifras bastante altas, del 5 sobre EBITDA en RBI, del 4,59 el Yum, Starbucks y tiene un poquito menos. Aquí Zigzag no está endeudada, tiene posición de caja neta, lo cual, pues mira, es un punto a favor. No sé, si me equivoco en algo me dices, Javi, que esto yo lo he sacado de... Más bien. Sí, es así. Vale, vale. No tiene deuda, ¿no? Caja neta, eso es. McDonald's está en un 3, que es un nivel 3,17, un poquito. Se suele decir que deuda financiera EBITDA para la mayoría de sectores y negocios es del 3 como máximo, ¿no? Suele ser 3, suele ser una buena referencia. En los sectores más apalancados, pues se permite un poquito más de 3. En los sectores más asset light, ¿no? Muy ligeros de activos, pues es recomendable que haya posición de caja neta o incluso muy poquito endeudamiento, ¿no? Ya vemos que estas cadenas, a pesar de ser asset light, por el hecho de que no tienen tanta propiedad en inmuebles o porque no tienen tanta inversión, sí que se permite un endeudamiento altísimo. ¿Por qué? Pues la respuesta viene aquí en el FCF margin, ¿vale? Son márgenes en free cash flow, es decir, márgenes de flujo libre de caja ya casi del 30%, 27,45, 27,90, 20% en Joom. Aquí Zigzag, pues bueno, free cash flow negativo, ¿no? Pero al final el sector es de generar muchísimo flujo libre de caja porque tienes muy poco CAPEX y todo lo que te sobra vas a apalancarlo a un roce altísimo, ¿no? Un roce del 24 en McDonald's, del 60 en Yum, que es que ya son cifras mareantes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dinámica de estos restaurantes? Estos restaurantes lo que hacen es reducir costes a tope para sacar muchísimo flujo de caja libre, ser muy rentables porque están muy apalancados y reinvertir esos flujos a unas tasas muy altas para seguir generando flujos recurrentes sostenibles, crecientes y muy altos sobre el nivel de ventas. Entonces, por eso se pueden permitir el lujo de estar muy apalancados y por eso se pueden permitir el lujo de tener un working capital negativo, ¿no? O sea, es una de las peculiaridades de este sector. Luego, pues los márgenes netos pues también son bastante elevados y el ROE pues siempre va a ser, o en algunos casos va a ser más elevado el ROE que el ROCE por el efecto apalancamiento, ¿no? Al final el ROE es el retorno que tienes sobre tus fondos propios y el ROCE ya tiene en cuenta la deuda. Entonces, por eso el ROCE suele ser más bajo, ¿no? De todas formas, aquí en el ROE, pues hay algunos que son negativos. ¿Por qué son negativos? Pues al final el ROE es negativo pues porque tienes beneficios negativos, o sea, pérdidas, y no tiene sentido lo del ROE, o porque tienes un equity negativo. Fondos propios negativos. Esto no sé si muchos lo habréis visto muchas veces, es algo bastante peculiar, pero al final los fondos propios negativos es algo que, bueno, lo estamos viendo en McDonald's, lo estamos viendo en Starbucks, muy negativo. ¿Por qué? Porque en este sector se remunera mucho al accionista. Se destina mucho dinero a repartir dividendos y se destina mucho dinero a recomprar acciones, hasta el punto de que es posible
que los fondos propios se den la vuelta y llegan a ser negativos porque te has pasado repartiendo dividendos o porque te has pasado recomprando acciones, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Starbucks. Starbucks tiene fondos propios negativos, equity negativo, porque tiene un programa de recompra de acciones que ha canibalizado por completo los fondos propios. Entonces, pues bueno, es un sector, como digo, muy peculiar, con unas cifras muy características y muy especiales, ¿no? Y está bien verlo pues a través de los mayores competidores, ¿no? y de sus cifras. No sé si me dejo algo, Javi, ¿no? O sea, tú si ves que puedes decir algo No, más. tú sigue, yo te veo más bien. Lo único explica igual porque la gente igual no sabe por qué se recompran acciones al final. Sí, vale, sí, cierto. Bueno, al final la remuneración, bueno, vamos por el principio, ¿no? Con el flujo libre de caja que genera un negocio, que al final es el capital, bueno, el capital o el porcentaje del beneficio libre que queda después de haber pagado tus gastos recurrentes, tus gastos de personal, después de haber pagado pues todo lo que tenías que pagar, ¿no? Los taxis, el tal, pues lo que te queda al final lo puedes destinar, es para qué usas la tesorería a fin de cuentas, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Los negocios muy endeudados generalmente pues igual prefieren reducir deuda, ir repagando deuda con ese capital, ¿no? Luego hay negocios que no tienen deuda y entonces dicen, bueno, pues remunero al accionista. O igual hay negocios que tienden a comprar otros negocios y entonces utilizan esos excedentes para hacer operaciones de fusiones y adquisiciones. En cuanto a remunerar al accionista, hay dos formas. O al menos las dos formas que más se utilizan es mediante el pago de dividendos, que es la más común, y mediante la recompra de acciones. ¿Qué ocurre con la recompra de acciones? Pues que si yo tengo un porcentaje de una empresa en forma de acciones y esa empresa lo que hace es recomprar esas acciones y luego amortizarlas, es decir, las hace desaparecer, por así decirlo, pues yo que al principio tenía un porcentaje de acciones, mediante esa jugada lo que consigue la empresa es que yo termine teniendo un porcentaje superior. Es decir, como hay menos acciones en circulación porque la empresa las ha comprado y las ha amortizado, pues yo, que antes tenía un 5%, pues ahora tengo, pues por ejemplo, un 5,5 o un 6, ¿no? En función del porcentaje de acciones que se amorticen y que se recompren. Entonces, las empresas generalmente suelen remunerar a sus accionistas mediante el pago de dividendos y mediante la recompra de acciones. La recompra de acciones es mucho más eficiente porque el dividendo es un capital que está grabado doblemente, ¿no? Primero por los beneficios y luego por el reparto de dividendos. En la recompra de acciones solo está grabada una vez, que es por los beneficios. Como no hay un reparto, no hay un pago al accionista directo, no está grabado, no tiene doble imposición, por así decirlo, ¿no? Entonces es una forma de remunerar al accionista mucho más eficiente en términos fiscales. Por eso, pues el mercado generalmente premia a las empresas que tienen un programa de recompra de acciones muy potente. Bueno, pues voy a pasar a la siguiente. Vale, aquí lo que pongo son algunas tendencias importantes a las que se va a tener que enfrentar el sector o que parece que ya son inminentes, ¿no? Hablábamos al principio de la urbanización. La urbanización es una oportunidad porque al final, pues bueno, da la posibilidad de que se abran más y más tiendas, ¿no? El real food y el healthy food pues son una amenaza, no sé si oportunidad disfrazada de amenaza, amenaza disfrazada de oportunidad, no sé cómo lo ves tú, Javi. Yo creo que Son al las dos. final, las dos, ¿no? O sea, yo creo que al final si son capaces de comercializar pues comida sana, ¿no? Al igual que hacen con las hamburguesas y tal, pues si se ponen a comercializar comida sana, pues conseguirán cuota de mercado. Y si se quedan muy paradas, si la competencia lo hace, pues empezarán a perder peso, ¿no? Luego el veganismo
también es una amenaza, una oportunidad, depende cómo se mire, lo mismo que el real food. La robotización aquí es una oportunidad porque es algo que puede hacer que estas empresas, que ya de por sí son muy eficientes en costes, lo sean todavía más, ¿no? Si implementan pues cadenas de robotizadas, pues al final conseguirán reducir tiempos, reducir costes, etcétera, ¿no? El delivery es algo que les favorece claramente. Les favorece por una parte porque, bueno, creo que les favorece, pero también tiene parte de amenaza, ¿no? Les favorece, como decía, porque al final el delivery lo que hace es que tú ya no necesitas estar en una determinada calle emblemática por la que pasa mucha gente, etcétera, porque la gente desde sus casas va a pedir comida a domicilio y hay ya un montón de plataformas que son todas estas que pongo aquí. Las más importantes son GrabHub, Takeaway, Just Eat y demás, Delivery Hero. Pues al final estas marcas lo que van a hacer es llevar el Burger King o el McDonald's o el Starbucks al domicilio del cliente directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso te va a permitir, si se eleva a su máxima expresión, te va a permitir tener, pues por una parte, locales más pequeños, probablemente, poder llegar a más gente, pero también es verdad que la competencia va a ser más feroz, más de lo que lo es ya, ¿no? Porque el cliente, los costes de cambio o las preferencias que va a tener por una marca o por otra, van a aparecer todas en su pantalla del móvil. Entonces, claro, ya cambian de alguna forma las reglas del juego, ¿no? Y ahí todo el gasto de marketing, de posicionamiento en la red, las estrategias SEO, SEM y todo este rollo, pues va a tener muchísima influencia y por eso estas marcas, McDonald's, RBI y demás, invierten tanto en marketing, invierten tanto en potenciar esta marca y en intentar estar presentes en la mayoría de las plataformas de delivery, ¿no? Luego el Internet of Things pues está un poco relacionado, ¿no? Pues el día de mañana yo creo que ya ni siquiera iremos a la tienda y pediremos directamente desde cualquier sitio, ¿no? Y luego el cambio climático y la escasez repercute directamente sobre los costes porque las materias primas se encarecerán, ¿no? En un principio. Entonces esos tres factores de coste que tenían estas empresas, uno de ellos era las materias primas y los aprovisionamientos, y esto pues se va a encarecer bastante, ¿no? Según estas dinámicas o esta tendencia. Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que añadir, Javi. Bueno, no, en principio está correcto, ¿no? Al final sí que es cierto que la tendencia de crecimiento de la población sigue siendo alcista, ¿no? O sea que en principio lo que se espera que haya un crecimiento de población importante a lo largo de en los próximos años, en los próximos 15, 20 años, y una concentración, lo que has puesto, ¿no? En las ciudades, ¿no? de esa población, lo cual todo esto favorece al consumo de comida rápida, ¿no? Y luego son fenómenos, ¿no? Que al final estás fuera de tu casa, incluso puede llegar a ser más económico comer más barato, o sea, puede resultarte más barato comer en un restaurante de fast food, incluso hacerte tu propia comida, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, que quizás desde el punto de vista de decremento del sector, la tendencia es clara, ¿no? Que va a ser alcista. Que creo que es un poco la conclusión de todo, ¿no? Que es importante. Sí, luego otra cosa que no hemos dicho es que este sector, las gráficas que he mostrado al principio eran totalmente alcistas, sin ningún atisbo de ciclicidad, y es que no es un sector cíclico y tampoco lo consideraría un sector anticíclico, o sea, es simplemente un sector en crecimiento. Las crisis y las recesiones, el efecto que tienen sobre este sector es incluso positivo, porque todas estas marcas es cuando aprovechan o bien a comprar negocios más baratos o bien a robar cuota a los restaurantes más de mayor calidad, ¿no? Por así decirlo. La gente, cuando tiene poco poder adquisitivo, es más susceptible de comer en un McDonald's o en un Burger King que comer en un restaurante de top, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso es un sector bastante, entre comillas, defensivo, ¿no? Cuando vienen mal dadas, pues el sector tiende a
a fortalecerse de alguna forma y las ventas no bajan. Entonces, bueno, lo siguiente ya sería la empresa. RBI, ¿vale? Restaurant Brands International, que al final son 3 marcas o 3 empresas en una. RBI se forma en el 2014 cuando se fusionan o se adquieren Burger King y Tim Hortons, ¿vale? Burger King, pues la conocemos todos y no hay mucho que explicar aquí, pero Tim Hortons, pues es la mayor cadena de cafés y, bueno, cafés, no sé si llamarlo desayunos también, o, bueno, una especie de Starbucks canadiense, ¿no? Entonces en Canadá tiene un monopolio, claro. Sí. ¿Habéis dicho algo? No. Bueno. Vale. Sí, ha sido cosa mía, vale. Vale. Perdón. No, decía eso, que es como la Starbucks canadiense, ¿no? Entonces, pues eso, en el 2014 3G Capital coge y crea Restaurant Brands International, ¿no? Adquiriendo Burger King y Tim Hortons y aunándolos bajo la misma marca. Aunque la marca sea Restaurant Brands International, siguen manteniendo cada una de las empresas su propio branding, ¿vale? O sea, Tim Hortons sigue siendo Tim Hortons y Burger King, pues como hemos podido comprobar todos, sigue siendo Burger King. Luego, en el 2017, la compañía compró Popeyes, Louisiana Kitchen, que al final es lo más parecido que hay a Kentucky Fried Chicken. Es decir, pollo frito, ¿no? Y esto, pues la compraron, no sé si estoy equivocado, 1,8 billón era, ¿no? Pagaron 1,8 billón por Popeyes. Se endeudaron bastante y eso lo veremos luego. Y bueno, pues lo que han hecho desde el 2017 es básicamente reducir deuda, porque está bien estar un poco endeudado, pero aquello ya era estratosférico. Entonces, bueno, pues simplemente esos son 3 marcas, 3 empresas. Tim Hortons, sobre todo Canadá, Burger King en todo el mundo y Popeyes, ¿no? Luego, ¿cuáles son los propietarios? A mí siempre me gusta ponerle cara a los propietarios de las empresas. El accionista mayoritario es 3G Capital con un 51%. Esto es un fondo de inversión brasileño. Y estos son los fundadores, ¿vale? Los que pongo ahí en la foto. Luego está Pershing Square Holdings con un 16%. Esto no sé si después del COVID sigue siendo un 16% o ha entrado con algo menos. Creo que ha entrado con algo menos, pero no estoy muy seguro ahora. Pero bueno, habría que mirarlo. Creo que ahora es entre un 6 y un 9, pero bueno, llegó a ser del 16% antes de la jugada maestra de Ackman. Este es Bill Ackman, me declaro fan de Bill Ackman. Es el propietario o el gestor del hedge fund Pershing Square Holdings, ¿no? Y luego Berkshire Hathaway, bueno, pues si me declaro fan de Bill Ackman, pues ya de Charlie Munger y Warren Buffett, pues ya ni te cuento, ¿no? Y estos tienen un 5%, 4,8 creo que es exactamente, pero bueno. Esta es la típica empresa que le gusta a Buffett, ¿no, Javi? Es la típica de Buffett. Sí. Entonces, bueno, pues estos son los accionistas mayoritarios, se tienen casi toda la compañía, ¿no? Aquí no se puede hablar de, por ejemplo, en Meliá veíamos que era una compañía muy familiar, ¿no? Un 52% en manos de la familia Escarrer. Aquí no, aquí lo que hay es accionistas, activistas de referencia. Es decir, que al final esto es importante, ¿por qué? Porque la compañía va a primar mucho el interés del accionista. Porque cuando tienes a Bill Ackman con un 16, me da igual un 16 o un 9, 3G Capital con un 51, que estos tíos son los mismos que tenían Kraft Heinz y InBev, la de las cervezas, y Berkshire Hathaway, Warren Buffett con un 5, pues al final sabes que los intereses de la compañía van a estar muy alineados con los intereses de los accionistas, ¿no? Lo cual siempre es positivo. Significa que van a eficientar costes, maximizar retornos, etcétera, desde el punto de vista, obviamente, pues del capital, ¿no? Del accionista.
Aquí esto pues genial porque no se me ha pegado bien. No sé qué he hecho aquí. A ver. Vale, pues lo vemos así. ¿Así lo veis bien? Es que si no No, ahora no se ve nada, Hitor. no se ve nada. No. Momento. Vale, si hago esto, ¿lo veis? Ahora yo no, por lo menos. ¿No lo ves? Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Es que si le doy a la presentación, no sé qué pasa, que no me Se aparecen pierde. ni los gráficos. Vale, sí, no, ahora sí. Vale, vale, perfecto. Vale, pues seguimos. Esto lo que he puesto es un poco la diversificación de restaurantes por las marcas. Burger King, Tim Hortons y Popeyes, ¿vale? Con RBI. Bueno, no lo he dicho, pero RBI cotiza con el ticker QSR, que es uno de esos tickers curiosos, ¿no? Porque QSR, pues ya hemos dicho que es el nombre de los restaurantes que pertenecen a ese sector, ¿no? Quick Service Restaurant. Y bueno, pues el ticker se lo quedó RBI, pues bueno, pues para hacerle una gracia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que en cuanto a restaurantes, pues el 70% de los restaurantes de la marca son de Burger King. Y luego estaría Tim Hortons y Popeyes. ¿Por qué? Porque son negocios mucho más locales, ¿no? Luego en ventas, pues eso, pues casi 5.000 millones de Burger King frente a 1.300, 1.260 de Tim Hortons y Popeyes. Entonces, pues bueno, esta RBI es en su gran mayoría Burger King, pero eso tampoco es malo porque significa que Tim Hortons y Popeyes tienen muchísimo crecimiento. Al ser negocios muy locales, pues bueno, Popeyes en parte de Estados Unidos y Tim Hortons en Canadá, pues significa que tienen muchas líneas de crecimiento, ¿no? Y de hecho la estrategia de internacionalización y crecimiento es clara para esta compañía. Popeye, o sea, Burger Kings, pues hombre, pues Burger Kings ya es muy, muy global y probablemente lo que quede es quitar cuota de mercado, ¿no? Pero el resto pues pueden seguir creciendo porque en Europa no conocemos un Tim Hortons, ¿no? O en China, que es el gran vector de crecimiento, China, India, etcétera. Entonces, pues bueno, eso sí que es importante y sí que es interesante, ¿no? Siempre empresas que tengan margen para crecer. Es algo, por ejemplo, que no le veo tan claramente a McDonald's, ¿no? McDonald's ya con un 20%, con muchísimos años a las espaldas, pues bueno, yo la veo más como una compañía muy pesada que como una compañía ágil de crecimiento. Entonces, bueno, aquí ya para gustos y opiniones, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me parece interesante ver compañías que tienen margen de crecimiento. Aquí en cuanto a ventas, pues vemos las ventas de las tiendas y las ventas de las franquicias. Es decir, esta compañía lo que hace es franquiciar, sobre todo. Franquiciar, pero luego también tiene tiendas en propiedad, ¿no? En Burger King, joder, aquí igual sí que me tienes que corregir, Javi. En Burger King creo que está un 99,7% franquiciado. Sí. En Tim Hortons también, bastante cerca del 100%, pero en Popeyes no, ¿verdad? En Popeyes es más en propiedad. No he notado también, están muy franquiciados. En general están prácticamente al 99% de todo el Sí, grupo RBI. vale, vale. Sí, sí. Vale. En el 2019 tienen en total unos 3.000 restaurantes, de las cuales son franquiciados unos 40 y los otros 3.000 tienen en propiedad 40 y los franquiciados unos 3, el resto, unos 3.200 y o sea, unos 3.300 restaurantes. Aquí creo que me gustaría, Aitor, hablar un poco o sea, realmente el negocio, efectivamente, y esto la clave es esta, ¿no? Que es en general, y las dos grandes, tanto McDonald's como Burger King, son negocios que funcionan bajo el concepto de franquicia, ¿no? Sí. Están enormemente franquiciadas, ¿vale? Y que, claro, realmente ellos en sus ventas, ¿no? En su cuenta de explotación, en la cifra de ventas, al final, lo que realmente incluyen es las ventas de sus restaurantes propios, eso sí, y un porcentaje, que es el canon, ¿no? Que les cobran a los franquiciados. Pero claro, realmente, y esto ya se lleva haciendo unos años, lo que hablan es del concepto white sales, ¿no? Que son las ventas globales de todo McDonald's, ¿no? O
O sea, antes creo que estabas hablando de las ventas de McDonald's, de aproximadamente, ¿cuánto eran? De 20, Sí, 20 y pico mil, sí. 20.000. Pero realmente son las ventas de McDonald's, ¿no? O son 6.000 las del grupo RBI, 5.000 y pico millones. Pero la realidad es que McDonald's, en concepto white sales, lo veremos luego, estamos hablando de 100.000 millones. O sea, que son todos los restaurantes McDonald's, ¿vale? Todos esos franquicias, más los restaurantes propios McDonald's, al final facturan 100.000 millones, ¿vale? Que ese es el número de ventas globales. Lo que pasa que ocurre que la compañía solamente factura lo suyo más un porcentaje, que luego veremos más o menos cuánto, de que no está más allá de un 10% de todos los franquiciados. Esa es la cifra de ventas de tanto de McDonald's como de RBI. Pues es lo que veríamos un poco aquí, ¿no? Que en tema de franchise, de franquicias, pues estos tienen 3.000 y pico millones de los 5.000 y pico que facturan a día de hoy. Entonces, pues bueno, para tener un feeling, ¿no? Luego aquí ya un poco el tema de lo que hablábamos de la geografía, ¿no? Burger King, pues está en todos esos países. Pero luego Tim Hortons pues tiene una expansión geográfica clara, ¿no? Y yo creo que es un poco una de las líneas estratégicas de la compañía, el llevar Tim Hortons al resto del planeta y seguir ganando cuota de mercado, pues por ejemplo a Starbucks. Lo mismo pasa con Popeyes. Popeyes al final pues hay poquitos. Si aquí lo comparamos, aquí hay una comparación en Asia Pacífico, por ejemplo, 143 Popeyes frente a 10.814 de Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken es una marca mucho más expandida, ¿no? Geográficamente. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí la estrategia es la misma que puede tener Tim Hortons con Starbucks. Expandir, crecer y quitar cuota de mercado a los players grandes. Entonces, bueno, pues es una de las líneas claras de la compañía, ¿no? Luego, pues sí que es verdad que Javi nos explicará más cosas ya mirando los números, ¿no? Pero bueno, pues eso, viendo un poco la distribución geográfica, pues Burger King es la marca más expandida, ¿no? Pero bueno, luego tiene estos dos vectores importantes. Por eso también hablamos que es una compañía de crecimiento dentro de lo que es lo que decía antes, ¿no? El sector ya de por sí crece, pero luego hay compañías que crecerán bastante menos, como puede ser McDonald's, pero compañías como RBI, pues que al tener estos dos segmentos, Tim Hortons y Popeyes, pues que tienen muchas más posibilidades de crecimiento. Luego aquí esto es un gráfico del modelo donde comparo las ventas con los beneficios, el free cash flow, el EBITDA y el CAPEX. Aquí he puesto Payments for Property and Equipment, que al final es lo que es el CAPEX, ¿vale? Para estas empresas. Vemos que claramente pues bastante alcista todo. Y Aitor, creo que no estás proyectando la diapo, me parece, porque seguimos en los diagramas estos de sectores y creo que has estado hablando de cosas, pero me temo que, vale. que no has estado... A ver. Vale. Pues nada, repetimos. Vale, ¿lo veis ahora? Igual va con un poco de retraso. Ahí, eso es. Es que todos... Vale. Joder, vale. Haberme parado antes, joder. Vale. Y yo Me he joder, saltado digo, 3 diapositivas. eso, o directamente, vamos, estaba ya diciendo de carrerilla, digo, joder, sí, se había cambiado el mapa por el camino. Vale, nada. No. Sí, pero ahora Vale, yo creo que queda claro a todos, nos queda claro. Sí, bueno, pues esto es un poco lo que decía, ¿no? Esto sería la huella de Burger King por el mundo y bueno, pues aquí es lo que decía de Tim Hortons, sobre todo Canadá y toda esa posibilidad de expansión geográfica y Popeyes, ¿no? Popeyes, pues bueno, lo que decía de Kentucky Fried Chicken, si os fijáis, pues Kentucky Fried Chicken tiene bastantes más tiendas que Popeyes. Y entonces, pues bueno, yo creo que lo que quieren hacer es elevar Popeyes y Tim Hortons a la categoría de Burger King, ¿no? Y quitar cuota de mercado a Kentucky Fried Chicken y a Starbucks. Entonces, ahora yo estaba por esta diapositiva, que son básicamente los
Pues eso, los crecimientos de las principales magnitudes de resultado. Pues eso, las ventas, beneficios, free cash flow y EBITDA, ¿no? Y luego lo que os comentaba es que el CAPEX, que es esto de aquí, es muy, muy pequeñito, muy poco en comparación con todo lo que venden. Y esto es clave precisamente para esto, para el free cash flow, para sacar free cash flows, márgenes free cash flow que veíamos, ¿no? Del 20 y pico %, que es una pasada. Y es todo por eso, por ese eficientar los costes, ¿no? Por eso de pagar muy poquito y por franquiciar. Sobre todo la franquicia aquí tiene un peso brutal. No es lo mismo franquiciar que tenerlo en propiedad y operarlo tú mismo, ¿vale? Entonces, los costes claramente, el hecho de que tengan un 99% del negocio franquiciado, pues incurre en este tipo de temas, ¿no? Y sacan mucho más free cash flow que cualquier otro operador que no tenga esas franquicias desarrolladas. Luego aquí, un poco magnitudes de crecimiento, márgenes y rentabilidad. Bueno, todo esto pues profundizará mucho más Javi, pero bueno, pues vemos que es una empresa de crecimiento. Pues sí, es una empresa de crecimiento, ¿no? Porque el EBITDA es que le está creciendo durante los últimos 5 años casi al 10% compuesto. El free cash flow un 3%. El número de el net income un 17%. Y luego, pues eso, que tienen este free cash flow margin negativo de aquí es por la amortización de deuda, ¿vale? Que veremos después. Se han tenido que pagar un montón o amortizar un montón de deuda a causa de la adquisición de Popeyes, ¿vale? Que se endeudaron bastante. Y luego, pues bueno, los retornos que obtiene tanto sobre los fondos propios como sobre el capital empleado, pues son bastante elevados también. Estamos hablando de un 20 y pico, 30% y 8, 9, 10%. Entonces, bueno, el resumen es una compañía de crecimiento que puede seguir creciendo con márgenes muy altos, con capacidad de reinversión a tasas muy elevadas y la pega que se le podría sacar es la deuda, ¿no? La deuda es bastante elevada, como la mayoría de jugadores del sector, salvo 2 o 3, ¿vale? Pero bueno, pues aquí vemos un poco cómo se desgrana la deuda financiera neta entre el cash, la deuda a largo plazo, que es la mayor parte de la deuda de esta compañía es a largo plazo, y el resultante, que es la deuda neta, ¿no? La resta de las dos. Y luego aquí la deuda financiera neta de EBITDA, cómo ha ido evolucionando. Vemos que en el 2016 estaban en una posición relativamente buena frente a comparables del sector y de histórico de ellos mismos, pero luego en el 2017, ¡pum!, al 6 sobre EBITDA. ¿Por qué? Porque tenían que comprar Popeyes. Y desde entonces han ido bajándolo hasta niveles pues del 4,5% me sale, 4,5 sobre EBITDA. O sea, al final, para tener grandes retornos sobre el equity, pues están muy endeudados, ¿no? Pero al final es lo que decía, es un negocio que se puede permitir estos niveles de endeudamiento. ¿Por qué? Porque es que cuando sacas free cash flows del 20% sobre ventas y lo reinviertes a unas tasas muy elevadas, puedes pagarte la deuda prácticamente cuando quieras y muchas veces incluso no compensa porque la rentabilidad que obtienes es por ese apalancamiento, ¿no? Entonces, pues es el típico negocio que no lo van no creo que lo desapalanquen. No tiene pinta de que lo vayan a desapalancar. Saben vivir con ese 4,5 sobre EBITDA de deuda financiera neta y no tiene pinta de que se vayan a bajar de esa dinámica. Y bueno, dicho esto, pues yo ya le doy el paso a Javi, que llevo mucho tiempo hablando y ya se me escapa. Así Vale. que nada, Javi, pues ahora nos cuentas un poco pues ya lo que queda, ¿no? Números, Vale. valoración. Vale. Vale, venga, pues proyecto un poco aquí. A ver si soy capaz de compartir esto.
¿Estáis viendo la pantalla, Aitor? ¿En Excel? Sí, sí. Vale. Bueno, en principio, lo primero que voy a hacer es, bueno, intentar explicar un poco cómo funciona o cómo es el modelo de negocio, ¿vale? Desde un punto de vista económico, ¿vale? Al final, lo que ha ido contando Aitor es exactamente, estamos hablando del modelo de franquicias, ¿no? En general, lo que hacen este tipo de empresas es, desde el origen, ¿no? Montan restaurantes propios, con lo cual le sacan una rentabilidad de un 3, un 4, un 5%, pero luego lo que tratan de hacer es franquiciarlo, ¿vale? De tal forma que lo que obtienen es un canon, ¿no? Por la explotación de ese restaurante, ¿no? Lo cual le permite, pues desde un punto de vista operativo, pues quitarse muchos problemas a título de personal, a título de gestión de compras, de alquileres y demás, ¿no? Y lo que obtienen directamente es un retorno económico por los derechos de esa explotación de ese restaurante, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tanto, yo voy a poner en el ejemplo, voy a hablar un poco tanto sobre todo de RBI, ¿vale? Pero también voy a hablar un poco de McDonald's y de otra compañía que es Shake Shack, ¿vale? Que seguramente que la conoceréis muchos, que es una cadena bastante, es muy pequeña, pero pues la marca está siendo bastante potente. En general, la comida tiene mucho atractivo, ¿vale? Pero es una compañía pequeña y que todos los analistas la miran y hay mucha gente que es muy atractiva desde el punto de vista inversor, porque se prevé que tenga un crecimiento bastante interesante. Entonces, vamos a intentar utilizar las tres y ver por qué, en qué fase se encuentran cada una de las tres, ¿vale? Y ahora voy a contar un par de píldoras de teoría, ¿vale? Y os cuento un poco lo que hay aquí. El modelo de cuenta de explotación, bueno, es un modelo de cuenta de explotación, bueno, pues como en general como cualquier otro, pero tiene como dos partes, ¿no? O sea, lo que es la cifra de negocio viene por un lado de lo que hemos dicho antes, de las ventas, ¿vale? De las ventas propias de los restaurantes propios, ¿vale? Y de los ingresos procedentes de los franquiciados, ¿vale? Y luego, esto conforma la cifra de negocio, o el revenue que llaman los ingleses, ¿no? Y de aquí descontamos, por un lado, el coste de las ventas de los restaurantes propios, ¿vale? Y luego el coste de los franquiciados, ¿vale? Que tiene diferentes conceptos, ¿no? Y luego un concepto que aglutina a todos, que son los gastos generales, los comerciales y los de administración. ¿Qué ocurre en el caso de McDonald's y en el caso de Burger King? Que son empresas que prácticamente entre aproximadamente un 95% en el caso de McDonald's y un 99% en el caso de RBI son franquiciados. Con lo cual, si queremos tener unos números gruesos de cómo funciona esto, realmente las ventas propias nos importarían bastante poco y el coste de las ventas también bastante poco, ¿vale? Entonces, si os fijáis, la parte importante sería un poco ver los ingresos procedentes de las ventas o ese canon, ¿no? Y los costes derivados, ¿vale? Tanto los que pagan los franquiciados como luego, en general, los gastos generales, comerciales y de administración, ¿vale? En general están bastante tasados, ¿vale? Y siempre están en estos números que pongo aquí, ¿no? En torno a un 6 o un 12% de las ventas, el coste que le representa a las matrices, el coste de sus franquiciados suele estar entre un 0 y un 2%. Y luego el gasto los gastos generales, comerciales y de administración suelen ser de en torno entre un 2 y un 7% de lo que se llaman lo que hemos dicho antes, ¿vale? Las white sales, que son las ventas globales, ¿no? Las ventas de franquiciados más de compañía, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si nos damos cuenta, esto se puede simplificar mucho y cogiendo las magnitudes estas, realmente, esta cuenta de explotación, si vamos restando y demás, nos encontramos que generalmente un EBITDA o un EBIT de estas compañías generalmente están entre el 5 y el 8% de las ventas de los franquiciados, porque realmente es lo que mueve la aguja, ¿no? Es lo que está marcando está marcando un poco la línea en la que nos estamos manejando, con lo cual es muy importante tener controlados estos gastos generales, tener controlado el coste de las franquicias, ¿vale? Y el canon que le cobramos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de números, pero lo que no quiero es que os perdáis mucho tanto en los números, sino que al final realmente, podemos encontrarnos una empresa que no tiene, podríamos simplificarlo como una empresa que tiene muy poco gasto. ¿Por qué? Porque al final, o que tiene casi todos son ingresos, que son aproximadamente lo que hemos dicho, el 0,7 de las ventas el 0,7% o el 7% de las ventas de los franquiciados, ¿vale? Entonces, eso le da un atractivo muy, muy importante, ¿no? Y a nivel operativo, pues efectivamente se ve como un cortafuegos muy importante, ¿vale? En el caso, generalmente, la mayor parte de estas franquicias
o en general la mayor parte de los restaurantes suelen ser restaurantes alquilados, ¿vale? En el caso de McDonald's, McDonald's aparte, y creo que no lo ha comentado antes Aitor, tiene otro añadido más, ¿no? Que muchos de los restaurantes McDonald's son comprados por la matriz, ¿vale? Y alquilados a los franquiciados. Entonces, el franquiciado paga ese alquiler a la matriz en los términos en los que dice la matriz. O sea, que puede darle un punto adicional, ¿no? De margen, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a encontrar aquí. Aquí hay muchos números, pero yo por lo menos os quiero que os quedéis con eso, ¿vale? Que es importante. Mira, ponemos aquí un poco el número de restaurantes, ¿vale? Aquí está tanto los de RBI como los de McDonald's, como los de Shake Shack, ¿vale? Y hay diferentes modelos, ¿vale? De franquicia, ¿vale? Al final hay restaurantes que están directamente, la propiedad del restaurante es propia del franquiciado, otros que están comprados por la matriz y cedidos y otros que son arrendados por la matriz y subarrendados al franquiciado. O sea, se genera como una especie de triple posibilidad, ¿no? En el término del restaurante, ¿vale? Pero estamos hablando que a términos de white sale, a términos globales, estoy aquí en el año 2019, RBI tiene 27.000 restaurantes, McDonald's tiene 38.000 restaurantes, ¿vale? Y Shake Shack, que es la más pequeñita, tiene 275 restaurantes. O sea, el orden de magnitud es completamente distinto entre unos y otros, ¿vale? Y luego vemos las ventas, ¿no? Un poco tanto que os hablamos de las cuentas anuales, ¿vale? Aquí las podríamos reflejar, ¿vale? Pero quiero que os quedéis con dos cosas, ¿vale? Por un lado, las ventas por restaurante, que es esta línea de aquí, ¿vale? Que en el caso de todo RDI están en unas ventas muy parecidas, que están en torno a 1,2 millones lo digo por si alguien quiere montar alguna franquicia, que sepa lo que factura un negocio de estos. Cada restaurante RBI está facturando aproximadamente 1,2 millones de dólares anuales, más o menos de media, ¿vale? Sin embargo, McDonald's le saca hasta 2,58, es prácticamente el doble de ventas en un restaurante, ¿vale? Y en el caso de Shake Shack, a pesar de ser mucho más pequeños, está facturando de orden de 3,2 millones de dólares. O sea, es un poco el más pequeño, pero es el que más, el que quizás en ese sentido tradicionalmente ha tenido más atractivo, que ahora veremos, también lo veremos poco a poco, que está perdiendo ese punch y se lo están, los analistas se lo están echando en cara, ¿vale? Aquí tenemos el modelo de cuenta de explotación, que al final lo mismo, vuelvo a hablar aquí de pues un poco el modelo que os he presentado antes, ¿vale? Con diferentes, con las ventas, el retorno de las franquicias, ¿vale? Y el coste total, o el total, la cifra de negocios totales y los diferentes costes, ¿vale? Realmente aquí he sacado unos cuadros, ¿vale? En los que podemos ver, se replica lo que hemos estado contando antes, ¿vale? Las ventas el coste de las ventas, de los negocios propios, ¿verdad? Ahora vamos a ir viéndolas un poco, pero fundamentalmente se corresponden con los números que he dicho, ¿no? Al final, mira, por ejemplo, aquí en lo que hablamos de el coste de la franquicia, por ejemplo, que sería esta línea de aquí, estamos hablando entre un 1%, un 0%, en el caso de, este es Burger King, esta columna de aquí, esta de aquí es Popeye, ¿vale? En el caso de Tim Hortons tiene una peculiaridad que luego os la explico, pero bueno, en principio está en eso, que es bajísimo el coste el coste que le representa la matriz de los franquiciados, en torno a un 2% en el caso de McDonald's y en el caso de Shake Shack no lo aporta. Directamente lo mete como un neto en la cifra de negocios, ¿vale? Y luego, el otro porcentaje importante que también hemos comentado es precisamente el de los gastos generales, ¿vale? De comerciales, que es un poco lo que ha dicho Aitor, ¿no? Que es muy importante, y de administración, ¿vale? Que en el caso de RBI está en un 3%, ¿vale? En el caso de McDonald's está en un 2%, que porcentualmente es bajo, pero con todas las ventas que tiene, al final el importe económico es altísimo, ¿vale? Y en el caso de Shake Shack de en torno a un 7%, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues, bueno, pues la composición de todo esto, al final, pues nos lleva un poco, en el caso de McDonald's y de Shake Shack, como hemos dicho, que tiene un porcentaje muy alto franquiciado y que se apalanca mucho, pues al final le permite prácticamente de todas las weight sales, al final que tiene, que son, en este caso, 27.000 millones, te permite en torno a un 6%, que son unos 1.200 millones de euros de EBITDA, ¿vale? O de EBITDA final, que en torno a ese orden, ¿no? Y en el caso de McDonald's, que sería este de aquí, ¿vale?
estaríamos hablando que tiene, con las white sales que tiene, que estarían aquí, sería aproximadamente unos 8.000 millones anuales de EBITDA. Esto pasa en estos dos casos. En el caso de Shake Shack es todo lo contrario. Shake Shack es una compañía que están haciendo, ¿vale? Y que tiene prácticamente todos los restaurantes que son operados por la matriz y apenas tiene franquiciados, o de momento no tiene franquiciados. Solamente tiene franquiciados los que están fuera de Estados Unidos y alguno dentro de Estados Unidos. Entonces, el concepto sale completamente distinto, ¿vale? Y no se podría aplicar esa norma, ¿vale? Y también se aprecia mucho un efecto de economía de escala, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los costes o los gastos generales de administración y ventas, ¿vale? El hecho de ser muy grandes te permite reducirlos porcentualmente, ¿vale? Y en el caso, si os fijáis aquí, en el caso de Shake Shack, pues no pasa eso, ¿no? Al final, lo que ocurre es que, pues al final, como no vende demasiado, tiene que hacer una inversión importante, ¿no? De generar marca, que es un poco lo que vale. Y otro factor, al final, en definitiva, para mí esto, o sea, no es como más que un negocio en el que tú estás intentando sacarle dinero a tu franquiciado, ¿no? Es decirle, yo consigo que sería este número de aquí, esta línea de aquí, ¿vale? Le consigo sacar a mi franquiciado unas ventas, ¿vale? Continuas del 7%. Es decir, de todo lo que vende mi franquiciado, yo pago lo que sea, no sé qué, pero me quedan todos de cada uno de los franquiciados, de todas las ventas que consigue vender ese restaurante, al final me quedo con un 7, un 8, un 9%. Este es el concepto de esta empresa. Al final, cuantas más restaurantes tenga franquiciados y más vendan tus franquiciados, más dinero vas a poder sacar, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Y ahora para esto, por ejemplo, me vengo a esta parte de aquí, al tema de los márgenes brutos, ¿no? Claro, que el franquiciado le puedes sacar dinero, pero el problema es que al franquiciado le puedes sacar relativamente, porque el franquiciado, a medida que, y ahora me vengo, y os explico un poco la analogía, claro, si el franquiciado tiene que hacer frente al pago a la comida, tiene que hacer frente al pago a las nóminas, tiene que pagar el local, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar los gastos financieros y demás, al final no queda dinero. Entonces, es muy importante tener que la operativa de estos restaurantes franquiciados sea óptima, ¿vale? Que es un poco donde trabaja mucho la matriz, ¿no? O sea, que al final consigan sacar dinero suficiente como para que la matriz se quede con un 7% y el propio franquiciado, la persona o la empresa que explota la franquicia, se quede con otro 7%, que suele ser normalmente los números en los que esto se mueve, ¿vale? O sea, generalmente suelen ir a partes iguales. El propietario de la franquicia suele llevarse lo mismo que le paga el franquiciado, en ese orden de magnitud está, ¿vale? Entonces, sí que nos viene muy bien este dato. Este dato nos representa esta línea de aquí, nos representa los márgenes brutos, ¿vale? Los márgenes brutos al final son, pues, las ventas del supermercado, del restaurante, de las cuales deducimos estos tres factores que hemos dicho, ¿no? La comida, el alquiler y los costes de personal, ¿vale? Que son un poco los tres factores. ¿Qué ocurre? Que la matriz lo que hace en estos casos, aparte les provee de esos alimentos. O sea, obviamente no los franquiciados no pueden comprar esos alimentos a terceros, sino que ellos claramente les dicen a quién tienen que comprar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que como o sea, por decirlo así, les marcan el margen que van a poder ganar. No directamente, o sea, no lo hacen, pero sí indirectamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que como no hagan muy bien esa gestión que decía Aitor, ¿no? Joder, tengo que comprar barata la comida, tengo que comprar barata la carne, tengo que comprar barato el pan, tengo que comprar barata el refresco, tengo que comprar... O sea, como el franquiciado no tenga un margen bruto de supermercados, de restaurantes suficientemente alto, como este de aquí, 83-82%, no va a poder generar, ¿no? Para poderle pagar el canon al franquiciado, ¿vale? Entonces, ese es el gran problema. Si os fijáis, mira, esto es un efecto que se está produciendo en Shake Shack al final. El margen bruto de los restaurantes propios de Shake Shack es de 83, 84 y 88%. O sea, este es el margen bruto sería el 100% menos esto de aquí. Si os dais cuenta, el margen bruto de los restaurantes operados por Shake Shack está bajando en los últimos 3 años. Si el de los restaurantes explotados por Shake Shack baja, ¿qué podemos esperar de los franquiciados? Pues que baje igual, porque su proveedor es el mismo. Entonces, al final,
esto es peligroso porque con este 88%, o sea, 1 menos 88, con este 12% de margen bruto, difícilmente le va a poder pagar un canon de un 8 o un 9% a la matriz, ¿no? Entonces, al final, este número nos puede dar una indicación de cuánto peligroso está siendo el negocio o cuánto de que salten las alarmas, ¿no? Que, a ver si no vamos a poder, entre comillas, ordeñar, ¿no? a nuestro franquiciado. Entonces, en esto tiene que trabajar mucho la matriz para que los franquiciados ganen dinero, ¿vale? Y luego intentar optimizar y reducir mucho esto de aquí, el tema de los gastos generales, gastos de administración y comerciales, ¿vale? Que fijaos que McDonald's lo tienen un 2%, debido muchas veces a una economía de escala, y sin embargo Shake Shack lo tiene en torno a un 8%, o sea, representa mucho. Entonces, eso es muy importante, ¿vale? Vale. En principio, de momento, bueno, ya nos hemos quedado con lo más interesante. ¿Qué ocurre? Todo esto lo que permite es tener márgenes operativos de un 35% y unos márgenes netos de un 25%. O sea, dices, ostras, es que no hay compañías que tengan una rentabilidad sobre ventas de un 23%. Sí, sí las puede haber, como estas. Cuando todo lo que tú recibes son comisiones, ¿no? O canon, ¿no? Al final, y tú tienes muy pocas ventas, porque divides muchos de tus ingresos entre muy poquitas ventas al final. Entonces, al final, prácticamente todo lo que entra de los franquiciados es beneficio. Entonces, al final, eso es lo que te hace incrementar enormemente el margen, ¿vale? Entonces, esto sí que ocurre así. Y bueno, al final lo que voy a hacer es una proyección de RBI, ¿vale? De RBI de lo que vamos a intentar es dar una valoración. ¿Y por qué? Pues porque en una presentación a accionistas, el CEO que hizo en mayo del año pasado, que es José Cil, que pertenece a 3G, al final dijeron que iban a crecer hasta 40.000 restaurantes, ¿vale? Iban a crecer una bestialidad. Cuando actualmente estamos hablando que tienen 26.000 restaurantes, están hablando de que en los próximos 10 años montar unos 14.000 restaurantes más, ¿vale? Obviamente los van a montar todos sus franquiciados, ¿no? Pero al final es un crecimiento estratosférico, es un 50% de crecimiento. Entonces, de repente saltaron todas las alarmas en el panorama inversor y dijeron, ostras, ¿qué va a pasar aquí, no? O sea, esto significa que esto da una acción de crecimiento, o sea, han comprado una compañía que es Popeye, al final Popeye, que tiene un recorrido altísimo porque, joder, su homólogo es Kentucky, KFC y está por todo el mundo, joder, tenemos mercados crecientes, Tim Hortons podemos hacerlo crecer por todo el mundo, entonces, hostia, esto representa un potencial enorme, ¿no? O sea, más saben cómo ganar dinero, joder, pues de repente toda la comunidad inversora se vuelve loca, empiezan a hacer valoraciones por todos los sitios, ¿no? Y bueno, y nosotros aquí vamos a intentar hacer la nuestra y a ver qué es lo que nos sale, ¿no? Aquí en amarillo, al final, bueno, son datos que no voy a entrar demasiado. Hablo aquí de los restaurantes propios que tienen con la previsión de restaurantes para el 2029, lo podríamos cambiar, ¿no? Y tanto propios como franquiciados hasta llegar a estos 40.000 restaurantes, ¿vale? Y luego con los ratios que hemos tenido antes de ventas, tanto en los restaurantes propios como en los restaurantes franquiciados, con los cánones que pagan, con el coste de las ventas y demás, y manteniendo la deuda, porque se supone que no va a haber más compra de ningún otro tipo de negocio, ¿vale? Pues podemos ir probeteando, ¿no? Al final, pues bueno, pues sacamos que probablemente encontremos para el año 2029, pues con todos estos datos, pues en plan, podamos encontrar un EBITDA de en torno a 2.700 millones de euros, ¿vale? O sea, que crezca el EBITDA en torno a un 40%, en torno a 400, 500 millones de euros. ¿Qué representa todo esto? Pues bueno, lo vamos a intentar hacer mediante la valoración o cómo vamos a hacer la valoración. Y ahora os voy a dar otra pincelada, porque muchas veces lo explicamos y nos contamos cómo lo hacemos y voy a intentar explicarlo, ¿vale? Fijaros en el cuadro gris. Vamos a valorarlo por dos múltiplos, ¿vale? Uno que es el múltiplo PER, que yo creo que habíamos hablado alguna vez de él, y el otro múltiplo que vamos a utilizar es el Enterprise Value EBITDA, ¿vale? Que al final es el otro múltiplo. Estos múltiplos son súper habituales para la valoración, ¿vale? Y lo que suelen ser, lo que miden, o suelen permanecer más o menos constantes en determinados sectores, en determinadas empresas, en determinados mercados, ¿vale? Y siempre hay un medio. O sea, al final, el PER medio histórico de todas las acciones, pues es 15, ¿vale? Pero
yo qué sé, el PER histórico en los restaurantes de comida rápida entre los más grandes es entre 21 y 23, ¿vale? Entonces, es de suponerse que este PER se va a mantener en los próximos años, ¿vale? O sea, eso pasa con los negocios de automoción, por ejemplo, que cotizan un PER 7 o actualmente están cotizando un PER 7, los negocios de, yo qué sé, el negocio retail que cotiza un PER 20, o sea, cada negocio tiene más o menos está más o menos acotado, ¿no? En el PER en el que cotiza, ¿vale? ¿Y qué representa el PER? El PER representa el precio de la acción, ¿vale? A día de hoy, entre los beneficios EPS, Earnings Per Share, o BPA, ¿no? O beneficio por acción. Entonces, este es el múltiplo, ¿no? Que se va a mantener constante. Obviamente, si cambia los Earnings Per Share o el beneficio por acción, también va a cambiar, ¿no? Va a cambiar el precio si más o menos se mantiene el ratio PER, que es lo que hemos dicho, ¿no? Y, bueno, esto sería igual si lo multiplicamos por el número de acciones, ¿vale? El precio por el número de acciones sería la capitalización bursátil de la compañía, ¿vale? Y si multiplicamos el earning per share por el número de acciones sería el beneficio por acción, el beneficio neto de la compañía, ¿vale? Ese es el ratio PER, ¿vale? ¿Qué ocurre con el ratio PER? El ratio PER tiene carencias, porque al final solamente habla de beneficios y solamente habla de precio. No tiene en cuenta la deuda de la compañía, ¿vale? Que es un tema bastante importante, ¿no? Para eso se utiliza este otro ratio, que es el EV/EBITDA, que también es aplicable en lo mismo. Cada sector tiene uno, cada tipo de negocio tiene otro, o sea, cada empresa más o menos tiene otro, o sea, y bueno, pues puede pensar que puede ser constante en determinadas condiciones, ¿vale? Y este se define como la capitalización bursátil, ¿vale? Más la deuda neta dividido, o sea, entre el EBITDA, ¿vale? ¿Qué es la deuda neta? La deuda neta es la deuda financiera a la cual le quitamos la caja, ¿vale? Entonces, no es lo mismo una empresa que tenga mucha caja o una empresa que tenga poca caja. Entonces, al final, con esto, lo que hacemos pues es le damos ese valor, ¿no? A la caja o a la deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los dos ratios que vamos a utilizar para la valoración, ¿vale? Y ahora me vengo aquí con estas previsiones de mercado, ¿no? Que hemos hecho de crecimiento en los próximos 10 años, ¿vale? Lo hemos ido colocando y tal, no sé qué, al final, y nos genera un beneficio, un EBITDA en torno de 2.700, estaría aquí, 2.700, y un margen operativo de 2.500, un EBIT de 2.500, ¿vale? Y ahora con un beneficio neto de 1.494. Y ahora me vengo aquí a esta, que es un poco con la que vamos a hacer la valoración, ¿vale? Esas son las posiciones, vamos viendo deuda neta, los he bajado aquí abajo, EBITDA, los ratios de deuda EBITDA. Hemos pensado que vamos a mantener la misma deuda, ¿vale? Y nos va a generar, como vamos a generar más EBITDA, pues obviamente este ratio que hemos hablado antes de endeudamiento lo vamos a bajar, ¿vale? Vamos a ver las de EPS del beneficio por acción, ¿vale? Se nos subiría hasta 4,98, ¿vale? Y luego, el market, bueno, veríamos aquí cuál sería la capitalización bursátil, ¿vale? Con ese número de acciones y vamos a ver si lo explico mejor. Lo que hemos hecho es, vamos a aplicar los dos ratios 20, que es el que tradicionalmente ha cotizado RBI en los últimos años, y con este EV/EBITDA, ¿vale? Que también es el tradicional, ¿vale? Aplicado tanto al Enterprise Value, ¿vale? Y al que sacamos de la compañía, ¿vale? Y esto, pues, aplicando la misma fórmula, nos generaría un valor de compañía, bien por PER en torno a 100 y bien por Enterprise Value EBITDA del orden de 85. Actualmente cotiza aproximadamente a 52, 51 dólares por acción, lo que representaría pues, un crecimiento de un 60 o un 70%, o es lo que pensamos que se puede hacer con ese crecimiento, ¿vale? Al final son dos, claro, para que todo esto ocurra, pues obviamente tienen que pasar muchas cosas, ¿no? Que realmente crezcan en número de restaurantes, que el despliegue que proponen sea el adecuado, que los márgenes se puedan mantener, ¿vale? Que los márgenes brutos se puedan mantener, que los franquiciados puedan pagar o paguen o sigan manteniendo este canon de franquicia, ¿vale? Y que el consumidor al final siga consumiendo lo mismo. O sea, que al final son 5 o 6 elementos que se tienen que cumplir para poder hacer esa previsión. O sea, realmente la previsión, un análisis de valoración, no es una ciencia exacta, ni mucho menos, porque puede haber muchos factores
que hagan que no acaben, pues, que acaben por no llevarse a cabo. Pero a priori, viendo la previsión del consumo, viendo que saben cómo conseguir rentabilidad, que se han diversificado muy bien con las 3 marcas y que tienen un potencial potente, pues se prevé que se pueda hacer. Veremos, ¿no? Porque al final, con el tema de, por ejemplo, el COVID ha representado un impacto importante. Por ejemplo, Tim Hortons, por ejemplo, desde la entrada de 3G tampoco levanta cabeza, porque al final un poco la percepción del cliente Tim Hortons en Canadá está cayendo mucho. O sea, cuando tenía una identidad muy potente con la marca y tal, pues todo esto aquí también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, no es tan importante a veces esa valoración, sino muchas veces el criterio de seguridad, ¿no? con el que se pueda llegar a jugar, ¿no? A decir, oye, mira, a día de hoy, yo que se está cotizando a 50, decir, hostia, por PER nos sale 100, por EV/EBITDA nos sale 85. Pues, razonable, pues que esto pueda llegar a valer 80, ¿no? O sea, todos esos intangibles hay que contemplarlos al hacer una valoración. Y muchas veces, yo personalmente pienso que el mejor método es tener eso, es tener cierto margen de seguridad para poder hacerlo, ¿no? Al final, bueno, pues para poder, o sea, no vas a saber con un número exacto lo que va a facturar, ni las tiendas que va a tener, ni los márgenes que va a tener, porque hay muchos intangibles o muchos imponderables que no puedes contemplar. Pero bueno, se supone que empresas de este tipo de crecimiento, pues que lo llevan haciendo un montón de tiempo, así que lo van a hacer. Además, otra cosa pasa con el RBI, también pasa con McDonald's. Al final son empresas que están muy enfocadas al accionista. Hay empresas que en general están muy enfocadas al accionista y que pagan un porcentaje muy importante en dividendos, ¿no? McDonald's lleva pagando dividendos cada año superiores durante los últimos 30 años. O sea, cada año paga un poco más, Y el caso, y además paga mucho. O sea, lo que estaba diciendo, el free cash flow que generan estas compañías, al final, fundamentalmente se dedica a pagar dividendo. O sea, es una cosa curiosa de este tipo de negocio. Pero es que los accionistas que están en este tipo de negocios esperan eso. Al final, que el 80% de su dividendo lo pague, o sea, que el 80% de su beneficio lo pague en dividendos. O sea, 35%, y siempre están forzando eso. Entonces, yo personalmente pienso que es una buena compañía, que se gestiona bien, que apenas tiene CAPEX, con lo cual genera mucho free cash flow, que está pagando del orden de un 5 o 6% un 5% de dividendo y que tiene un potencial de revalorización de un, no sé, 70%, entonces, en 10 años. ¿Que estamos por margen de seguridad? Yo creo que sí. ¿Que es una buena empresa para entrar? Yo creo que sí. O sea, al final, ¿qué puede pasar de todo? También. Pero yo creo que al final, a mí como valoración esperada y además con la entrada de 3G, 3G Capital, que al final su compromiso es la de hacerla crecer y además eficientarla mucho, yo sí que creo que lo van a conseguir y creo que lo van a no sé si van a llegar a 40.000 restaurantes, pero estoy convencido que llegarían a 30.000, seguro. Y o sea, haciendo las simulaciones, o sea, si por ejemplo en vez de llegar a 40.000, le vamos a probar, ¿no? Para ver un poco la sensibilidad, ¿no? Que tienen. Vamos a quitarle, yo qué sé, 8.000, 18.000 y demás, pues en vez de estar en esto, seguimos manteniendo unos precios más o menos razonables. Además, pensad una cosa, cuando vayan creciendo, por un lado, por la economía de escala y por otro lado, con la entrada de 3G y la eficiencia que van a conseguir, es probable que estos márgenes, el 3% que estábamos hablando, el 5%, de márgenes de conceptos de venta, generales y administración, vayan a ser un 2% o un 3%, como está en el caso de McDonald's, ¿no? Entonces, podamos pensar que esto llegue a estar en torno pues, a 113 o 196, 100 euros. Entonces, bueno, creo que tiene recorrido y creo que saben hacerlo, han sabido hacerlo. O sea, no es como, por ejemplo, en este caso, no es como en el caso de Shake Shack. Shake Shack tiene unas ventas globales entre restaurantes propios y restaurantes franquiciados en torno a los 900 millones de euros. Es muy poco comparado con el RBI. Al final, han demostrado que hacen buenas hamburguesas, han demostrado que tienen son grandes generadores de marca, lo han hecho muy bien, pero les queda ser capaces de crecer, que eso es muy importante al final, y de sacar margen de lo que están haciendo, que cada vez lo están haciendo peor. Entonces,
ShakeSack, por ejemplo, es una empresa que quizás pueda tener un recorrido enorme, pero tiene que hacer todavía muchas cosas bien. Y, sin embargo, RBI yo creo que ya las ha hecho, ¿no? De la misma forma que McDonald's. O sea bueno, que eso es un poco... Esto no es una ciencia exacta, ¿no? Al final es como... Tiene mucho pues eso, de expectativas, de probabilidades de que salga bien, probabilidades de que salga mal. ¿Por qué pienso que, o pensamos que esto puede, o sea, que va a hacerlo mejor o que va a hacerlo bien, ¿no? Pues, y si saliera mal, ¿qué pasaría, no? O cómo nos perturbaría, ¿no? O sea, ¿no? O sea, es un poco, ¿cómo impactaría? Impactaría muy mal, o sea, nos arrastraría mucho en la empresa. ¿Qué conllevaría, ¿no? O sea, con el tema del COVID, por ejemplo, el caso de este de RBI, o sea, estuve leyendo ayer las cuentas o resultados del primer trimestre, las estuve leyendo el otro día cuando las presentaron y ayer las releí un poco, hablaban un poco de los planes de contingencia que estaban haciendo. Pues es sorprendente. Por ejemplo, Tim Hortons ha bajado en ventas en el primer trimestre, que no va a ser el peor de los dos, ha llegado a estar hasta un 30% por debajo de sus ventas nominales, por decirlo así. Burger King también ha bajado algo, pero sorprendentemente Popeye ha aumentado un 25% las ventas, pues a base de crecimiento orgánico, porque comparable con el primer trimestre del año 2019 tenía muchos menos restaurantes y solamente por eso ya ha crecido. ¿Qué va a hacer? Pues mira, pues al final casi los resultados ha sido capaz de empatarlos. O sea, en el primer trimestre, en el segundo yo creo que no lo va a conseguir, pero bueno. Pues al final lo que está haciendo son, pues eso, pues acuerdos con los franquiciados pues para evitar evitar cobrarles alquileres o los cánones y demás, pues para retrasarlos al máximo. O sea, son empresas que tienen son resilientes, ¿no? Y que al final en un momento determinado se podrán endeudar pues para evitar que realmente sus franquiciados, que son los que les traen el dinero a casa, por decirlo así, tengan que seguir funcionando. Pero lo tienen muy bien organizado, porque tienen contratos de muy larga duración y, bueno, pues al final también los cuidan de determinada forma, ¿no? Precisamente con RBI, si alguien lo ha leído, aquí ha comprado la franquicia que llevaba el norte de España. RBI Iberia ha comprado la franquicia, porque generalmente esto no es un señor que aparece, sino que muchas veces son grandes empresas que al final montan 10 o 15 restaurantes de Burger King y por determinadas zonas lo suelen hacer. Entonces, ¿qué hace a veces Burger King si detecta que no es capaz, que ese franquiciado no es capaz de crecer tanto como quisiera, o como está diciendo Burger King, o RBI, que tiene una demanda de crecimiento en España bestial para los próximos años y esos franquiciados no quieren o no pueden o no saben crecer, pues está haciendo es comprar determinadas franquicias para hacer un desarrollo, ¿no?, de crecimiento muchísimo mayor que el que podrían dar en los franquiciados. Y luego están implementando una figura que es bastante novedosa en esto, que es la que quieren hacer, que es la de sacarlo a bolsa, es quedarse con una parte importante de las franquicias y sacarlas a cotizar, o sea, buscar financiación en el mercado al final para poder crecer a un ritmo muy alto, que precisamente es el ritmo al que están pensando crecer en el resto del mundo, o sea que no es nada raro. Y ese sí que sería es una situación o una novedad, ¿no?, en este mundo de las franquicias. Generalmente McDonald's va con mucho franquiciado y confía en ellos y tal, y Burger King ya lo ha hecho en Brasil y lo quiere llegar a implementar en el resto del mundo, con lo cual también va a cambiar un poco la forma de juego, ¿no? Pero bueno, eso es un poco... Que no quiero daros mucho la lata con números, porque al final creo que a veces o no lo explico muy bien o a veces no soy... O sea, es difícil conseguirlo también al final, porque son demasiados números y demás. Pero bueno. Yo creo que igual estamos pasando las preguntas. No sé si habrá preguntas, supongo que sí. Pues nada, están los micros abiertos, o sea que quiera preguntar que pregunte lo que sea, ¿no? Sobre todo a Javi. Nada, Javi, pues lo has explicado genial. Se ha quedado dormido. Porque la gente se ha quedado dormida. A ver, yo, respecto a la valoración, siempre uno de los comentarios que recibimos de TGP, que aquella valoración pues me tocó a mí, igual fue por eso,
es que no, como que no se entiende muy bien, ¿no? O sea, no hay mucho background y entonces, pues bueno, pero al final yo creo que es lo menos importante. O sea, lo más importante es probablemente la parte cualitativa, ¿vale? O sea, entender el negocio, ver de qué va, entender el tema de los franquiciados, entender por qué es un negocio que por mucho COVID o crisis que haya, pues es uno de los mejor posicionados, por qué se pueden permitir todo ese nivel de deuda que tienen. Yo creo que esas son las partes más importantes de, bueno, si le queremos llamar tesis o lo que Sí. sea, ¿no? Del estudio. De hecho, mira, yo por ejemplo aquí con un poco lo que, para hacer una valoración, o sea, ¿cómo yo haría una valoración rápida? Número gordo, ¿no? Diría, dicen que van a tener 40.000 restaurantes en 10 años, ¿vale? 40.000 restaurantes. Hemos dicho que estos restaurantes, cada uno factura del orden de 1.100.000, 1.200.000 euros, ¿no? Al final por restaurante. Pues lo multiplicas. Y luego eso le deja a la matriz en torno a un 7% anual de margen, ¿no? Pues eso, que hemos dicho que es el EBITDA aproximadamente, que está en ese orden, eso es lo que nos va a generar el EBITDA. O sea, yo utilizaría las cuentas para otra cosa, para ver si hay trampas o para ver si hay o para ver los márgenes brutos, por ejemplo, de los restaurantes propios y ver si realmente siguen mejorando o se están empeorando, ¿no? Al final. Pero esa valoración, o sea, 10 años vista, no merece la pena entrar en una valoración, o sea, en hacer una super mega cuenta de explotación ahí súper detallada. Yo creo que no lo merece. Al final merece la pena tener un número gordo de EBITDA y con esto analizar el Enterprise Value de EBITDA, por ejemplo. Y con esto yo creo que es la mejor forma de valorarlo. O sea, no merece la pena yo entrar porque es que es imposible acertarlo, porque hay tantas incertidumbres que no sabes lo que va a pasar. Es que mañana Y por ahí viene lo de... puede comprar otra compañía mañana, otro cuatro vector, ¿no? Otra cuarta marca, ¿no? Y de repente se mete en una deuda de la leche y le arrastra porque no son capaces de reflotarlo. O Tim Hortons, al final, que funciona muy bien o ha funcionado tradicionalmente muy bien en Canadá, no lo hace tan bien en el resto del mundo joder, y al final es difícil entender qué puede pasar de aquí a 10 años. Pero lo que sí que puedes pensar es que voy a hacerlo con un margen de seguridad. ¿No? Es decir, con esto, mira, pues en vez de que el 7% sea un 5%, en vez de 40.000 sean 30.000, y decir, bueno, y encima le meto un ratio de V/EBITDA aplicado en vez del 12,86, como tiene a día de hoy, pues le meto un ratio más bajo, ¿no? Un PER de 9, o un V/EBITDA de 9 y un PER de 17 o de 15 al final. Y ver si con eso es rentable, ¿no? Es decir, joder, ver cuánto va a crecer en cuántos años. Y eso realmente es lo que te va a eso. Y sobre todo lo resiliente que puede ser. Y luego la otra parte es la que dices tú, que si tiene deuda, no tiene deuda. A mí, esta empresa tiene mucha deuda, pero tiene deuda que yo creo que es fácilmente canjeable si no paga dividendo. O sea, en el momento en el que se pongan las cosas feas, no pagará dividendo. Si se ponen muy feas, no pagaría dividendo. Cosa que va a hacer. De hecho, va a pagar dividendo o sea, no, fíjate que muchísimas empresas han cancelado dividendo este año, o sea, lo están retrasando o lo han cancelado y esto la semana pasada dijeron que van a pagar el dividendo el segundo trimestre, o sea, que no van a dejar de pagarlo. O sea, que entiendo que, joder, que la prudencia, si lo ven muy mal, no pagarían dividendos, lo van a hacer. Sí, yo, de hecho, el tema de la deuda es algo de lo que huyo como de la peste, ¿no? En todo tipo de empresas, ¿no? Entonces, cuando vi el 4,5, 4,8 veces EBITDA, pensé, es una burrada, pero al final todas están, como he puesto en la tabla de antes, todas están igual, ¿no? Pero claro, luego vi Starbucks y dije, joder, pues estos no llegan a 2. Entonces, yo creo que son buenas las dos compañías, ¿vale? O sea, pero bueno, yo probablemente por mi sesgo hacia la deuda muy baja, pues probablemente me gusta más Starbucks, pero por el tema de la deuda, aunque tenga equity negativo, que eso también es discutible. Sí. O sea, el equity negativo me da menos miedo con esa generación de FCF que la deuda muy elevada. Aunque
es lo que he dicho antes y lo que has repetido tú, ¿eh? O sea, se pueden permitir ese nivel de deuda. El 4,5 veces se lo pueden permitir. Se lo pueden permitir porque generan mucha caja. Claro, tú piensas que al final la última partida de incremento de deuda fue para la compra de Popeye. Al final, Sí. ¿cómo, o sea, orgánicamente no puedes? O dejas de pagar al accionista o cómo haces, ¿no? Para comprar Popeye. ¿Cómo tienes que Claro. endeudarte? Si Y no, te no penaliza vas a más crecer. quitar dividendo. Eso es. Te Claro. penaliza más no pagarle al accionista que endeudarte. Eso te lo perdonan más. Eso es. Entonces, bueno, al final, joder, es que hay, o sea, hay momentos, o sea, hay momentos no, es que no puedes crecer a veces si no te endeudas. Otra vez es que hay empresas que son tan buenas que no lo necesitan, pero, joder, si estás pagando un dividendo muy potente y al final no te queda más remedio. Si quieres crecer, no te queda más remedio que endeudarte. O sea, es que es así. O sea, otra cosa es que lo tengas controlado o que seas tan predecible el futuro que puedas reducirlo si te pone la cosa fea o que puedas cancelar el dividendo ¿no? Al final tienes holgura, ¿no? No es como una empresa esta súper apalancada operativamente como fabricantes de coches que tienes fábricas a degüello, que tienes una maquinaria carísima, joder, y que no sabes ni de dónde quitar, que no estás pagando ya mucho dividendo y al final se complica. Pero bueno, yo en este caso, bueno, me parece una empresa razonablemente buena. O sea, creo que es una empresa buena y con ganas de crecer, que es difícil que una empresa tan grande o que se haya planteado este crecimiento, ¿no? Que por eso yo creo que la ha empezado de repente la ha empezado a seguir mucha gente diciendo, joder, o sea, si estos tíos van a crecer, se van a multiplicar. Y con la caída del COVID se va a multiplicar por 2. Pues al final, pues bueno, si no hay preguntas, mejor dicho, iba a decir más preguntas, si no hay preguntas, pues lo dejamos aquí. No sé si alguien tiene algún comentario o algo, no sé. Pues nada, lo dejamos aquí entonces. muy bien. Muchísimas gracias por haberos conectado y por aguantar la chapa. Muchas gracias a vosotros, muy interesante. Vale. Al próximo día está para vosotros, que pararos alguna, que es fácil, que no es tan difícil. Bueno, lo único eso, pues luego el feedback de después, que es bastante, nosotros leemos todos los comentarios y entonces, pues bueno, os pasaremos el forms y si tenéis, ya os digo, cualquier comentario, tanto positivo como negativo, pues se agradece y así vamos mejorando un poco el contenido. Así que nada, pues muchísimas gracias también a Javi por el análisis y por explicarlo también, que ya me están llegando comentarios de que lo has explicado muy bien, o sea que nada, que muchas gracias y pues eso, hasta la próxima. Muy bien, pues nada, muchas gracias a vosotros. Vale, gracias, agur. Gracias, agur.